Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Crowdfunding, la revolución del real estate en Estados Unidos. ProdigyNetwork.com. Únete al crowd. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Dentro de pocos días va a tener lugar la segunda vuelta electoral en Brasil. Y va a ser una elección que va a tener un enorme impacto en todo el continente. ¿Por qué? Porque el candidato opositor Aécio Neves está proponiendo un cambio radical en la política exterior brasilera de los últimos 12 años. Según dice él, esa política ha estado basada en una afinidad ideológica del gobierno brasilero con Venezuela y Argentina en lugar de estar basada en los intereses nacionales de Brasil. El candidato opositor está proponiendo firmar acuerdos de libre comercio con Europa, con México, con Colombia, con Perú, con varios otros países de economías abiertas y cambiar el Mercosur, el bloque económico sudamericano, para, según dice, abrirlo al mundo. Ahora estamos en la recta final para la segunda vuelta electoral del domingo 26 de octubre y puede pasar cualquier cosa. En la primera vuelta, un 55% de los brasileros se manifestaron por un cambio. Ganó en la primera vuelta la presidenta Dilma Rousseff con un 42% de los votos, pero el opositor Aécio Neves de centro derecha ganó un 34% y la opositora Marina Silva de centro izquierda ganó el 21%. Y la gran pregunta ahora es cuántos de los que votaron por Marina Silva, la que se quedó afuera, van a apoyar a Aécio Neves en la segunda vuelta. Para tratar de responder estas y otras preguntas, hablamos hace pocas horas desde São Paulo con Mauro Paulinho, el director de encuestas de Datafolha, la empresa encuestadora más conocida, o por lo menos una de las más conocidas de Brasil. Vamos a ver lo que nos dijo y luego lo vamos a analizar con algunos de los más importantes analistas políticos brasileros. Desde Washington nos va a acompañar João Augusto de Castro Neves, director para América Latina de la empresa de análisis político y económico Eurasia Group. Muchas gracias por estar con nosotros. También desde Washington nos va a acompañar Paulo Sotero, director del programa de Brasil del Wilson Center de Washington. Desde Nueva York nos va a acompañar Tiago Aragão, director para América Latina del Centro de Política Exterior de Londres, otro conocido analista político brasilero. Y en nuestros estudios vamos a conversar con uno de los empresarios más importantes de Brasil, Antonio Casio, presidente de Zurich Seguros de América Latina. Y más tarde en el programa vamos a ver lo que nos dijo el embajador Rubens Barbosa, el encargado de política exterior de la campaña del candidato opositor Aécio Neves. Le preguntamos cuál sería la política exterior de Neves hacia Venezuela, hacia Argentina y hacia otros países sudamericanos si gana la presidencia. Y como van a ver, fue bastante contundente en su respuesta. Bueno, empecemos con lo que nos dijo Mauro Paulinho, de la encuestadora brasilera Datafolha, cuando le preguntamos quién va a ganar las elecciones del 26 de octubre. Veamos lo que nos dijo. A eleição no Brasil, ela é imprevisível. Las elecciones en Brasil son impredecibles. Son unas elecciones que ya fueron impredecibles desde el inicio. Ya la primera vuelta fue algo sorprendente. Lo que va a definir la segunda vuelta será el comportamiento de los electores que votaron por Marina Silva en la primera vuelta. Según nuestras encuestas de Datafolha, cerca del 60% de los electores que votaron por Marina prefieren a Aécio en la segunda vuelta. Pero el propio resultado de la primera vuelta va a influenciar la decisión de los electores ahora y puede que haya cambios en esa dirección. Entonces es importante esperar los resultados de las próximas encuestas. Pero en este momento, Aécio Neves aparece por lo menos más fuerte de lo que apareció en la primera vuelta. Pelo menos espera-se que apareça
mais forte do que, inclusive, no primeiro turno. Vamos a Nueva York. Tiago Aragão, ¿estás de acuerdo en que el opositor de centro derecha, Aécio Neves, tiene ventaja o por lo menos está en la delantera para ganar las elecciones en Brasil? Bueno, él tiene una ventaja por el momento que está viviendo ahora y la forma como salió en la campaña del primer turno. A pesar de llegar en un segundo lugar con unos 33% de los votos, él fue el gran ganador del primer turno porque no solo generó una sorpresa, pero también fue responsable por una ola de intención de votos en su favor que pueden continuar a su favor, que pueden llegar a una victoria. Ahora, para esto depende mucho de la consistencia de su campaña hasta el fin, que es la parte más difícil. Llegar al topo no es tan difícil, pero mantenerse allá es la parte más difícil en una campaña compleja como Brasil. Vamos a Washington. Yo, Augusto de Castro Neves, me llamó la atención, ustedes, a pesar de la mala actuación o del pobre resultado de la presidenta Dilma Rousseff en la primera vuelta, ustedes están pronosticando que va a ganar la reelección la presidenta de Brasil. ¿Por qué? Sí, bueno, porque reconociendo que Aécio fue muy bien en la primera vuelta, en segundo lugar, creo que presidentes en América Latina son muy fuertes. Entonces, a pesar de la población, la gente querer cambios en Brasil, por causa de la economía, de la recesión, quieren cambio, pero quieren también mantener los ganos de los últimos 10 años, los ganos del Partido de Trabajadores con Lula, los ganos sociales y todo eso. Creo que con ese mensaje de miedo, creo que es un elemento que puede ayudar a Rousseff a ganar las elecciones de segunda vuelta. Paulo Sotero, ¿cuál de los dos factores va a ser más importante? ¿El factor de empuje, el envión que tiene ahora la oposición en Brasil o el factor de la campaña de miedo que mencionábamos recién que va a usar la presidenta para tratar de bajarle los votos a la oposición? Creo que es el viento de cambio, Andrés. Creo que esto será preponderante. Creo que Aécio Neves ha encontrado la narrativa que da una visión de futuro, que propone el cambio con seguridad. Creo que está más para él que para ella. La presidenta Dilma Rousseff salió vulnerable, sabe de esto. Los escándalos continúan, la parte tendrá que enfrentar también informaciones muy negativas hasta el día del 26 de octubre. Pero el dato importante es que, como dijo Juan Arias del País, Aécio Neves es el más brasilero de los candidatos, tiene la capacidad de presentar una narrativa, responder a críticas, pero Perdón, lo Paulo, hace con una suavidad. Ahí me confundiste. ¿Por qué, Paulo, el más brasilero de los candidatos? Porque el estilo es más suave. Esto es una cosa importante también, la capacidad de presentar una narrativa que no sea tan agresiva. Dilma y Marina un poco se destruyeron mutuamente durante los debates de la primera vuelta, sobre todo el último, dando espacio a Aécio a presentar una narrativa con una visión de futuro, con alguna emoción. Este dato es importante y si Aécio sigue hasta el último día de esta manera, al mismo tiempo que respondiendo a acusaciones y a críticas que vendrán, creo que estará más bien situado para, digamos, representar el cambio que claramente la sociedad brasileña quiere. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo hace poco el expresidente Fernando Henrique Cardoso, un hombre clave en todo este proceso, y también lo que nos dijo ahora, esta semana, el jefe de política exterior de la campaña opositora, la campaña de Aécio Neves, cuando le preguntamos si va a cambiar la política exterior de Brasil hacia Venezuela, hacia Argentina y otros países sudamericanos. Ya volvemos.
Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa en que estamos analizando las elecciones de Brasil, el gigante de América Latina, que pueden cambiar el mapa político de toda la región. Poco antes de la primera vuelta electoral del 5 de octubre en Brasil, le preguntamos al expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, un hombre clave en todo este proceso que apoya al opositor Aécio Neves. Le preguntamos si habría un cambio en la política exterior de Brasil si gana la oposición. Recordemos lo que nos dijo. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque en la política actual, que empezó en el presidente Lula, pero que se ha acentuado con la presidenta Dilma Rousseff, hay una parálisis de la política externa brasileña en lo que hace, por ejemplo, América del Sur. ¿Por qué? Porque el corazón de muchos de los que están en el gobierno es, para decir una palabra más sencilla, bolivariano. Están con Chávez. Pero la cabeza no, porque los intereses de Brasil no coinciden con eso. Entonces, no saben qué hacer, quedan un tanto paralizados. Y Brasil perdió capacidad de liderazgo en América del Sur. Se constituyó el arco del Pacífico, el bolivarianismo, y nosotros aquí estamos, y paralizados. Lo mismo pasa con lo que hace al mundo en general, porque la visión prevalecente es anticuada, es tercermundista del tiempo de los años 60, 70. Claro está que para Brasil interesa relaciones con África, con Asia, con o Medio Oriente, pero no hay que olvidarse de Europa, de Estados Unidos, de Japón y de China. De China no se han olvidado. En fin, pero hay que poner a la política externa en compaso con el tiempo. Hace pocas horas le hicimos la misma pregunta al embajador Rubens Barbosa, el jefe del equipo de política exterior de la campaña opositora de Aécio Neves. Le preguntamos si cambiaría la política exterior de Brasil si llega a ganar Aécio Neves. Veamos lo que nos dijo. Yo creo que sí, porque en el programa del gobierno ya está dicho que si gana Aécio, su gobierno va a terminar con la influencia ideológica del partido del PT, ¿no? Del partido político. Y la política externa va a volver a ser una política de Estado, no una política que defienda solamente los intereses nacionales y no otros intereses partidarios. Esto significa que vamos a tener en relación no solamente a la región, pero en relación a todos los países con quien mantenemos asociaciones, que vamos a tratar como era en el pasado, ¿no? Los intereses brasileños en primer lugar. Aquí en la región va a terminar estas afinidades ideológicas, las paciencias estratégicas, todas estas políticas que tienen una coloración partidaria muy fuerte para defender los intereses de Brasil en primer lugar. Esto significa, en la práctica, que, por ejemplo, las relaciones comerciales de Mercosur con los parceros, con los asociados nuestros del grupo, vamos a tener un sinceramiento, ¿no? Hacer una charla con ellos para que esto cambie, porque Mercosur está paralizado, está inmovilizado, no tiene ninguna negociación relevante. Tenemos que aplicar las reglas de Mercosur en relación a la liberalización de comercio y en relación a los otros países de la región. Significa que vamos a intentar profundizar los acuerdos comerciales con todos los países, con Colombia, con Perú, con México, con Chile, y vamos a tener una relación mucho más objetiva, mucho más directa con los países desarrollados para intentar aprovechar lo que ofrecen en términos de transferencia de tecnología, de innovación, y sobre todo vamos a tener un Brasil mucho más fuerte en la inserción externa, en la búsqueda de una integración en las cadenas productivas globales. Mercosur no pudo hacerlo con Europa, ¿no? Desde hace un año y medio que estamos charlando con Europa, no podemos hacer porque hay dificultades con Argentina,
para aumentar o volume de comércio. Não? A Europa colocou como prioridade ter cerca de 87 ou 90% do volume de comércio. E nós chegamos a isto por dificuldades com a Argentina. Venezuela está fora, não está negociando. A prioridade para o governo Neves, Aécio Neves, é terminar esta negociação com a União Europeia, preferivelmente com todos os países. Se não é possível com todos os países, vamos aplicar diferentes velocidades, não? E Brasil vai adelante com quem queira avançar na negociação. Vamos a New York. Tiago Aragão, ¿estás de acuerdo con lo que acaba de decir el expresidente Cardoso y el embajador Rubens Barbosa en el sentido que si gana Neves habría un cambio mayúsculo en la política exterior de Brasil, un sinceramiento, en las palabras de Rubens Barbosa, con Venezuela, con Argentina en materia de Mercosur, o crees que son frases de campaña? No, concordo con ellos, sí va a tener un cambio. Hoy la política externa brasileña es una política externa que no sabemos si el origen de sus ideas son orígenes partidarias, son orígenes históricas, son orígenes del Ministerio de Relaciones Exteriores o de otra cosa. Entonces no está claro para Brasil la formulación de su política externa y también no está claro para otras personas claves en el gobierno cómo esto funciona. El Parlamento brasileño no comprende exactamente cómo funcionan estas relaciones con Venezuela, con Cuba y también el nivel de tolerancia que Brasil tiene en el Mercosur en relación a Argentina. Ahora, los cambios son extremadamente necesarios, son cambios que necesitan traer más eficiencia para las relaciones exteriores y una relación exterior con un poco menos de pasión y un poco más de eficiencia, porque en un Brasil que está, en un país que está siempre en crecimiento como Brasil, que está siempre necesitando de desarrollo, tenemos que hacer una política externa eficiente que defienda los intereses nacionales, claro, sin poner otro país en una posición mala, pero que la eficiencia de la relación sea más grande que la relación pasional entre países. Vamos a Washington. Yo, Augusto de Castro Neves, ¿estás de acuerdo en que si gana Neves habría un cambio mayúsculo en la política exterior de Brasil o no? Sí, no, estoy de acuerdo, pero también creo que habrá un cambio, especialmente en la política externa comercial, si Dilma ganar también, pero porque las dificultades económicas que Brasil ha pasado están poniendo la política externa en un límite. El costo de oportunidad de no negociar acuerdos de libre comercio con Unión Europea, con Estados Unidos y otras regiones está aumentando. Entonces, ves que la Alianza para el Pacífico en la América Latina, hay el acuerdo transpacífico con los Estados Unidos, otros acuerdos globales y regionales. Brasil tiene que negociar más. Y puedes ver ahora, presidente Dilma Rousseff, empezando las negociaciones entre Mercosur y Unión Europea. Creo que son negociaciones que van adelante. Si ganar, creo que van a abrir un precedente para negociar más. Entonces creo que habrán cambios si ganar Dilma, si ganar Aécio. Pero estoy de acuerdo que si ganara Aécio, esos cambios serán más dramáticos en el primer día de su administración. Pablo Sotero, ¿tu comentario? Creo que habrá más cambio con Aécio. La cuestión en Brasil hoy es una cuestión de crecimiento económico. La economía está al borde de una recesión después de 4 años de crecimiento mediocre. La única manera es fundamental para que Brasil vuelva a crecer, que la economía empiece a abrirse. El problema de Brasil es productividad y competitividad. Esto no se consigue con economía cerrada. La economía hoy es más cerrada que era en el tiempo de Lula. Dilma, si gana, abriría, sería forzada a abrir, pero haría sin convicción. Aécio Neves está más alineado, digamos, con la idea de que tenemos que abrir para crecer, para nos tornarnos más competitivos. Digamos, el reto es hacer más Embraeres, es hacer más, apostar más en lo que Brasil puede hacer, competir
pero creo que es una visión más de futuro. Y como le dijo anteriormente, creo que el viento en Brasil es fuerte, es de cambio que favorece en este momento a Aécio Neves. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos quiero volver a algo que me hizo un poco de ruido, que me quedé con un poco de curiosidad cuando João Augusto de Castro Neves decía que piensa que va a ganar Dilma Rousseff, a pesar de lo que aparentemente vimos en la primera vuelta y lo que dicen las encuestas. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa en que estamos analizando las elecciones en Brasil, el gigante de América Latina, elecciones que pueden cambiar el mapa político de toda la región por el mero peso económico y político de Brasil en el continente. Antonio Ocasio, hace pocos días el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sacaron sus estadísticas y sus proyecciones para el año 2015 y el pronóstico para Brasil fue malísimo. O sea, decían, según el Fondo Monetario Internacional, Brasil está prácticamente en una recesión. Según ellos va a crecer el 0.3% este año, que prácticamente es lo mismo que nada. Y el 2015, el año próximo, va a crecer apenas un 1.4%, poquísimo. Antonio Ocasio, ¿cuán preocupados están los empresarios por esta situación en Brasil? ¿Lo ven como un asterisco, digamos, una excepción a la regla y que después se va a remontar, o lo ven como el principio de una recesión prolongadísima en Brasil? Yo particularmente veo eso como no o princípio de uma recessão prolongada. É um momento, é algo pontual. Naturalmente, os últimos 4 anos do governo Dilma são muito diferentes de los 8 anos do governo Lula, ¿no? Los vientos são diferentes, ¿no? Por la caída de las materias primas. Naturalmente, Dilma ha tomado un periodo bastante complicado. Eso se reflexiona en los números, pero eso no significa que tuve una falta de gobierno. No voy por ese camino. Naturalmente, ¿no? La voz de las calles, como se vio el año pasado, es una voz de cambio, ¿no? Y la voz de cambio, ¿no? De las calles se convenciona a llamar de la cuarta generación de cambios, ¿no? ¿Cómo es eso? Los cambios en Brasil a lo largo de los últimos 30 años, ¿no? Son cambios cumulativos. El primero gran cambio, ¿no? que tuvimos fue la queda de la dictadura y la instalación. Caída de la dictadura, sí. Sí, la caída de la dictadura y de la instalación de la democracia, ¿no? que se produce. Brasil es una democracia, obvio, ¿no? Sí. Aún joven, pero en su camino de madurez. Segundo, ¿no? La estabilidad de la moneda. Fue un otro cambio bastante importante y cumulativo. O sea, nadie en Brasil cuestiona la democracia, nadie en Brasil cuestiona o quiere la vuelta de la inflación. Esas son cosas ya establecidas y superadas. El tercero grande generación de cambios fue lo que se produjo, ¿no? en el gobierno Lula y en el gobierno Dilma. La ascensión de la izquierda. La ascensión de las clases emergentes, vamos a decir así, ¿no? Y naturalmente el discurso de ese momento, tanto de uno o de otro, tiene que ir por ese camino. Yo concuerdo con nuestro compañero que habló desde Londres. O sea, este para mí es un punto clave, ¿no? En los programas tanto de un candidato como del otro. Pero ¿cuál sería la cuarta generación de cambios? La cuarta generación de cambios es, desde el punto de vista de la sociedad como un todo, de la calle, ¿no? La mejora de los servicios públicos. O sea, la clase que ascendió necesita perceber que el país mejoró en los servicios públicos. Y ahí viene la educación, la salud, la seguridad pública, la infraestructura como base. Y por parte de los empresarios hay una convergencia. Recientemente salió un sondeo bastante importante en Brasil que se habla de cinco aspectos básicos, ¿no? Que todos ellos remeten a una cosa sola, que es, como dijo uno de nuestros compañeros esta tarde,
¿no? La ganancia de productividad que Brasil necesita para seguir creciendo. Entonces, dentro de esa agenda, de la visión del empresariado, hay la necesidad de una simplificación, ¿no? del recaudo de impuestos en Brasil. Tenemos más de 100 impuestos. 100 impuestos. Hay que simplificar para tener más eficiencia. No estamos hablando de bajar impuestos, estamos bajando de recaudar más, ¿no? A través de una metodología más simplificada, ¿no? Tanto uno como el otro candidato va a tener de alguna manera que tocar en eso. Una otra gran reforma es de la calidad de la gestión pública en los niveles intermedios y bajo de la República. Hay la necesidad de profesionalizar el funcionalismo público, ¿no? Entonces, una reforma dentro del funcionalismo público. El tercero, una reforma del sistema de educación que posibilite que a lo largo de los próximos 20 años Brasil vuelva a crecer de manera consistente. Bueno, pero en eso el gobierno de Dilma Rousseff ha sido bastante bueno. O sea, sí. bajo ella se aprobó el 10% del Producto Bruto para educación. Ahora tiene que implementarse. Entonces, esas tres cosas sumadas a la seguridad pública, a seguridad social, ¿no? Seguridad social, no, seguridad pública, ¿no? No al servicio social. Pero Antonio Ocasio, en los 30 segundos que nos quedan, ¿cuán grave es la percepción de crisis económica? Porque por un lado, Brasil, la economía está estancada. Por el otro lado, la inflación comparada con Argentina y Venezuela, no existe inflación. 6% no es nada con niveles venezolanos y argentinos. Y el empleo tampoco está tan mal. Entonces, en la calle, ¿los empresarios, los trabajadores, perciben una crisis o es una crisis de los economistas? En la calle, el pueblo vive pleno empleo. Eso es una cosa muy importante. ¿Es sostenible ese empleo? Que es la pregunta del $1.000.000. A lo largo de los últimos 12 años, sí. O sea, si no se hacen los cambios, ¿no? que son necesarios para ese pleno empleo ser traducido en productividad, ahí tenemos un problema adelante para uno o para otro gobierno. ¿Me entiendes? O sea, la clave es las reformas que son necesarias ser hechas en su mayor o menor, más pequeña profundidad, son necesarias de que sean hechas en los próximos 4 años, ¿no? Y además de eso, la reforma política. Un país no puede sobrevivir con casi 30 partidos políticos, ¿no? 30 partidos políticos. Tenemos que ir a un corte, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa en que estamos analizando las elecciones de Brasil, el gigante de América Latina, elecciones que pueden cambiar el mapa político de toda la región. En el bloque anterior nos decía João Augusto de Castro Neves algo que me dejó pensando. Él decía que contrariamente a lo que dicen los periódicos de Brasil, él sigue manteniendo de que va a ganar la presidenta Dilma Rousseff. João Augusto, ¿por qué piensas que al final del día va a ganar la reelección Dilma Rousseff? ¿Es por los subsidios, por la gente que sacó de la pobreza el PT durante el gobierno de Lula y durante el gobierno de ella? ¿Por la campaña negativa que está haciendo? ¿O por qué piensas que va a ganar? Sí, hay un deseo de cambio sin duda y eso explica que estamos viviendo una elección muy competitiva. Pero la gente no quiere cualquier cambio. La gente quiere también mantener las conquistas de los 12 años de PT. Entonces, para Dilma, esta elección tiene que ser un plebiscito, un referendo sobre el gobierno Lula también. Y las personas están mejores hoy que estaban hace 10 años. Entonces, esa es la narrativa para Dilma atacar a Aécio. Creo que Aécio hasta ahora no fue atacado. El principal ataque de Dilma en la primera vuelta fue contra Marina Silva. Creo que ahora cuando Dilma empezar a atacar a Aécio, creo que va a hacer un efecto. Entonces, si fuera un referendo sobre el 12 años de PT, creo que ainda hay una narrativa
que puede dar a Dilma una ligera ventaja en la elección, pero creo que reconociendo que es una elección muy competitiva. Pablo Sotero, lo que dice Joe Augusto, o sea, es cierto, en la primera vuelta vimos que la maquinaria electoral de la presidenta Rousseff, cuando entra en una campaña negativa, puede ser devastadora, porque Marina Silva, recordemos, en la primera vuelta estaba muy arriba en las encuestas y la campaña de Dilma Rousseff la pulverizó. Sí, pero el PSDB, los partidos aliados a Aécio Neves, son también capaces de, uno, hacer campaña negativa, de contestar. Hay hechos como este escándalo de Petrobras que produce publicidad negativa a Dilma y al gobierno sin que el PSDB tenga que hacer mucho. Y también, como dijo Andrés, hay una cuestión de temperamento. Aécio Neves es un político mucho más experimentado, es un político mucho mejor, más talentoso que Dilma. Sí, Dilma Rousseff puede tener una narrativa buena de las conquistas, pero sus aliados también ya están un poco desgastados. Incluso, voy a decir, el presidente Lula. El presidente Lula puso ahí un candidato a gobernador en São Paulo que no tuvo ni el 20%. Se apoyó un candidato también en Río que fue mal. Entonces, estas ventajas de Dilma son bastante relativas en un momento de cambio. La cuestión es si Aécio consigue no solamente enfrentar la campaña negativa, tiene capacidad para esto, pero como presentar una narrativa de continuidad de los beneficios y de profundización de las reformas que Brasil necesita para que todo que se ha ganado desde el Plan Real se siga. Este es el desafío de Aécio, creo que tiene la capacidad de hacerlo, creo que los datos apuntan, lo favorece. Está en ascensión contra una Dilma que está vulnerable. Vamos a Nueva York. Tiago Aragão, ¿qué dices del argumento de que podría pasar en Brasil lo que pasó en Colombia? Tú recordarás que en las últimas elecciones en Colombia el presidente Juan Manuel Santos le fue pésimo en la primera vuelta y en la segunda vuelta ganó su reelección y lo hizo gracias en buena parte al voto, al ausentismo que hubo en la primera vuelta. O sea, él ganó esa gente que no salió a votar en la primera vuelta. Y en Brasil hubo un 20%, si mal no recuerdo, de gente que no votó en la primera vuelta. ¿Qué dices del argumento de que ahí la presidenta Dilma Rousseff, a pesar de que tiene el viento en contra ahora, podría recuperar y terminar como el presidente de Colombia? Bueno, ahora, decir ahora quién puede ganar para mí es algo que quien deberá ganar es una opinión muy relativa. Está en abierto para los dos. No podemos olvidar que la presidenta de la República tiene todo el maquinario político, tiene un poder muy grande, es el partido más poderoso y organizado en Brasil, tiene acceso a personas en cada punto del país, tienen el principal elector y formador de opinión del país, que es el expresidente Lula. Entonces, no creo que está claramente en dirección a uno o en dirección a otro. Claro que Aécio Neves es un político fuerte también, es un político más experimentado que Dilma, pero Dilma ganó de un candidato en 2010, que José Serra, que era un candidato que fue creado para ser presidente de la República hace 30 años, que probablemente no existe hoy ningún otro político en Brasil tan preparado como él. El voto del elector es muy pragmático y es un voto en Brasil cada vez más que se decide perto del último minuto de los votos. Entonces, como pudimos ver en el fin de la primer turno, muchos electores que en el sábado tenían en conciencia que votarían para Marina, cambiaron de idea en domingo. Por esto que las encuestas tuvieron algunos problemas en proyectar esta realidad. Y creo que hasta el último minuto la disputa va a ser en abierta, porque son detalles, no es una película continua, son episodios diarios,
son batallas diarias que uno puede ganar del otro en detalles. Entonces, hasta el último día, la presidenta Dilma y el candidato Aécio Neves van a tener chances, oportunidades de ganar. Ahora, depende de cómo cada uno va a hacer su campaña. Dilma necesita mantener una campaña, enquanto Aécio necesita hacer una campaña cada vez mejor para poder ganar. Si cada uno logra su objetivo, esto favorece a Dilma. Ahora, para Aécio ganar, Aécio necesita hacer una campaña excelente y depender que Dilma cometa otros y continuos errores que no solo afectan los formadores de opinión y los periodistas y los periódicos brasileños, pero el elector que está en los puntos más remotos del país también. Tiago Aragón, una pregunta que se nos quedó en el tintero. ¿Cuánto va a incidir en esta elección el factor Romário, el exjugador de fútbol, electo senador en la primera vuelta que apoya al opositor Aécio Neves? ¿Brasil, un país tan futbolero, este va a ser un factor fundamental o es un factor anecdótico? No, es más un factor anecdótico. Romário logró buenos votos en el estado de Río de Janeiro, pero la capacidad de votos de él es algo muy regional y el elector brasileño no será afectado en otras partes de Brasil por su posición. Aunque es posible también que él no va a tener una cobertura de prensa muy grande en los próximos días, donde va a poder poner su opinión de una forma más contundente. Entonces, este es más un factor anecdótico que clave para Neves. Paulo Sotero, ¿cuáles van a ser, si no es Romário, cuáles van a ser los factores claves el domingo 26 de octubre? Creo que el efecto de los escándalos pendientes son algo importante. La manera como Marina Silva, dónde va Marina Silva a hacer campaña, si hace campaña, es importante. Creo que sobre todo los datos económicos que van a seguir saliendo hasta el día de las elecciones también puede tener influencia, pero sobre todo la capacidad de cada uno de los candidatos de presentar una visión de futuro para Brasil. Esto es que la gente quiere. Si la gente vota en segunda vuelta, más por lo que no quiere, el candidato que no quiere, pero el candidato que no van a querer es aquel que no es capaz de presentar una visión de futuro con esperanza, con una dosis de optimismo. Yo, Augusto Castro Neves, ¿cuáles van a ser los datos claves que tenemos que observar el domingo 26? Creo que Lula tiene que hacer campaña para Dilma, recordar a todos de las conquistas sociales de los últimos 10 años, y creo que vas también a hacer una campaña más agresiva contra Aécio Neves. Creo que Lula es un factor clave, porque como fue dicho anteriormente, a pesar de la recesión, desempleo en Brasil es muy bajo, entonces las camadas más pobres todavía están mejor hoy que estaban hace 6, 7, 8 años atrás. Entonces Lula es la persona que puedes recordar a todos de eso y hacer la campaña del miedo, que es el opuesto que hizo en 2002 cuando fue electo con el discurso de la esperanza, venció el miedo. Ahora para el PT es el opuesto. Antonio Casio, en un minuto, ¿cuáles son los factores claves que vamos a tener que observar el día de la elección? Yo creo que durante todo el segundo turno, ¿no? El contenido programático que cada uno de los candidatos van a presentar, porque todos los dos tienen el mismo tiempo de televisión, ¿no? Claro. Cosa que no era el caso en la primera vuelta, en que la presidenta tenía muchísimo más. Eso parecería jugar a favor de Aécio Neves. Pero puede jugar a favor o no, depende del contenido programático. O sea, si la discusión va a un nivel alto, Brasil gana, ¿no? Si va a un nivel muy bajo... ¿Qué es lo que probablemente ocurre? ¿No? Ahí esta cuestión de la sensibilidad de las masas va a ser muy clave. Ahora, no se puede perder de vista que la base de apoyo de la presidenta, ¿no?
está establecida en todo el país, en todos los municipios del país. Mientras que la oposición está concentrada en São Paulo. Está considerada en Centro-Sur. Muchísimas gracias, muchísimas nos están pidiendo un corte. Ya volvemos con mi opinión sobre estas elecciones. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, @OppenheimerA, y en nuestro Facebook y en nuestra página web oppenheimerpresenta.com, donde pueden ver varios de nuestros programas anteriores gratuitamente. Bueno, mi opinión sobre la segunda vuelta electoral en Brasil. Lo único que está claro, como vimos en el programa, es que va a ser una elección cerradísima. Por un lado, la economía de Brasil está estancada. El apego ideológico del gobierno brasileño a Venezuela y Argentina está generando mucho rechazo, sobre todo en las clases empresariales y políticas de Brasil, como nos decía el expresidente Fernando Henrique Cardoso. Los escándalos de corrupción de Petrobras y otros le están costando muy caro a la presidenta Dilma Rousseff. Y la primera vuelta electoral mostró que un 55% de los brasileños quieren un cambio y lo quieren ya. Pero por el otro lado, los gobiernos del expresidente Lula y ahora el de Dilma Rousseff han sacado de la pobreza a millones de familias con sus subsidios sociales. Algunos dirán, bueno, claro, producto del alto costo, del alto precio de la materia prima, pero el hecho es que lo hicieron. Y la presidenta Dilma Rousseff tiene un aparato político impresionante que a la hora de la votación va a ser muy importante. Y además la campaña de la presidenta Rousseff ha probado en la primera vuelta que es muy, pero muy efectiva haciendo campañas negativas. Y va a ser feroz en sus ataques contra Aécio Neves, ya lo está haciendo. Y hay otro elemento, la presidenta Rousseff podría usar los votos de la gente, de ese 20% del que hablábamos en el programa que no votó, que se abstuvo en la primera vuelta, y podría pasar como lo que pasó en Colombia. ¿Se acuerdan? El presidente Juan Manuel Santos le fue pésimo en la primera vuelta, pero ganó la segunda vuelta gracias a que salieron a votar aquellos que se habían abstenido en la primera vuelta. Lo cierto es que gane quien gane en Brasil, ojalá que Brasil se abra al mundo, porque lo cierto es que se ha quedado totalmente aislado. Mientras México, Colombia, Perú, Chile y otros países hacen acuerdos de libre comercio con todo el mundo y están creciendo mucho, pero mucho más que Brasil, Brasil se ha quedado prácticamente solo. Apenas tiene acuerdos preferenciales con los países de Mercosur y eso le está costando cada vez más caro porque la economía brasilera se ha caído en picada y eso nos perjudica a todos porque Brasil es el gigante económico de Sudamérica y si a Brasil le va mal, Brasil deja de comprarle productos a sus vecinos y nos va mal a todos. Ojalá que Brasil pueda remontar este momento y pronto. Suerte Brasil. Gracias. Hasta la próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Crowdfunding, la revolución del real estate en Estados Unidos. ProdigyNetwork.com. Únete al crowd.